Pasando a otro tema, aprovechando la entrevista, pues hay un tema de gran interés público que hace algunos días usted anunció la publicación y la cumplió, pues de unos audios donde se relaciona a la familia del expresidente Zedillo, que pues del que se excusaba su gestión por lo gris que fue, como si hubiera sido virtuosa. Bueno, cuéntenos sobre ello, qué es lo que lo motivó. Mira, yo tengo una característica de vida muy particular. Yo cuando tenía 20 años, fui víctima de desaparición forzada. Fui secuestrado por elementos militares y fui torturado por estos elementos militares porque querían que declarara en contra de mi señor padre. Mi señor padre era general de división del ejército, se llamaba Jesús Gutiérrez Rebollo, y fue en su momento designado como el comisionado del Instituto Nacional del Combate a las Drogas en México, conocido como el SAR Antidrogas. Y cuando mi padre llega a esta encomienda, que era el presidente en aquel entonces, Ernesto Zedillo, eso fue a principios de diciembre de 1996, mi padre, pues obviamente llega con la instrucción de que él tenía que realizar investigaciones a todos y tenía que ir contra todos los grupos criminales. Y en estas investigaciones que mi padre empieza a realizar, hace una en específico contra un grupo de criminales del estado de Colima, que eran los hermanos Amezcua Contreras, conocidos en su momento como los reyes de las efedrinas, que es una metanfetamina. Para que ubiquemos, es como los abuelitos del fentanilo, por así llamar. Y que este grupo criminal tenía un cártel que era el cártel de Colima. Hoy ese cártel forma parte y son socios de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, para que ubiquen más o menos la importancia del cártel en su momento. Y mi padre, realizando esas investigaciones, y ya en lo que era el Instituto Nacional del Combate a las Drogas, se le da la autorización judicial para que pueda realizar intercepciones de llamadas. En esas intercepciones de llamadas se dan cuenta que interceptan llamadas en donde está el suegro del presidente Ernesto Zedillo, así como los cuñados del expresidente Ernesto Zedillo, teniendo una plática de negocios con los narcotraficantes Amezcua Contreras. Y a su vez también interceptan una llamada de su esposa teniendo conversación con estos mismos personajes. Mi padre hace los informes, saca copias de los audiocassettes, se los envía al secretario de la Defensa Nacional, al Procurador General de la República, a Presidencia de la República, y se queda con un juego de estos cassettes. Y lamentablemente lo que ordena el presidente de la República es que detengan a mi padre, y a mi padre le inventan toda una historia de que supuestamente tenía nexos con un narcotraficante que se llamaba Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, quien la única vez que estuvo detenido fue en 1989 y lo detuvo personal militar bajo el mando de mi padre cuando era comandante de la tercera región militar. Entonces, pasaron muchos años, mi padre fue procesado, acusado de 16 delitos distintos. Yo estudio la carrera de Derecho, me convierto en abogado con la intención de poder llevar la defensa de mi padre, me convierto especialista en Derecho Penal y por eso me vuelvo especialista en Derecho Penal Militar. Pocos civiles somos los que tenemos la especialidad de litigar en los juzgados militares. Y derivado de esta situación, yo siempre aseveré que yo tenía la forma de demostrar que en el sexenio de Ernesto Zedillo, la verdad es que había habido una relación de narcotráfico entre la familia del expresidente y un grupo de narcotraficantes, que podía demostrar que había sido un narcosexenio. Pasan los años, mi padre fallece el 19 de diciembre del 2013 y a principios del año 2014, a finales de febrero, principios de marzo, el hermano de mi papá llega conmigo y me dice: tu padre me dijo que te entregara estos audiocassettes si le llegaba a pasar algo. Y mi padre ya me había explicado, porque yo fui abogado de mi padre, soy su hijo, fui su confidente y claro que terminé siendo amigo de mi señor padre. Estos audios ya se habían ofrecido en algún momento dentro de la causa penal de mi señor padre, pero los mismos no habían querido ser aceptados por parte de los juzgados federales, al grado de que se terminan perdiendo del seguro del juzgado. Entonces nunca se escucharon, pero sí se hicieron todos los dictámenes periciales, tanto de lo que decían los audios, como de las voces, como de todo lo demás. Entonces, eso, cuando yo tengo la oportunidad de tener los audios, pues obviamente esperé el momento oportuno. Y mucha gente preguntará, ¿por qué el momento oportuno? Bueno, cuando mi padre fue detenido y era presidente Ernesto Zedillo y que le inventaron toda esta serie de historias
y que lo juzgaron por el fuero militar y por el fuero federal, cuando ahora sé, ¿no? Siendo yo especialista, pues que es ilegal, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, sin importar el fuero. Quien era el secretario de la Defensa Nacional era Enrique Cervantes Aguirre, y quien era el Procurador General de Justicia Militar era Rafael Macedo de la Concha, personajes que a lo mejor les suenan, porque Rafael Macedo de la Concha, el siguiente sexenio, fue el Procurador General de la República en el sexenio de Vicente Fox y el creador, ¿no? En su momento, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, al siguiente sexenio, hay otro personaje que también está ligado en este asunto de mi señor padre, que tuvo que ver con las torturas que recibimos tanto yo en lo personal como el personal militar que estaba bajo el mando de mi señor padre. Una persona de apellido Luna, que tal vez le suene el nombre, ¿no? Que era Genaro García Luna. Entonces, obviamente no iba yo a entregar esa información estando un personaje como él, pero además los 2 sobrinos de Enrique Cervantes Aguirre fueron fiscales, procuradores generales de justicia del Estado de México. Y además recordemos que hay una candidata a ministra de la Corte, de la cual no puedo mencionar su nombre porque está prohibido de acuerdo a las reglas de esta elección, que fue Procuradora General de la República y que estaba ligada también con toda esta situación. Posteriormente viene el sexenio de Enrique Peña Nieto, y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues quien fue el último Procurador General de la República fue Raúl Cervantes, sobrino de Enrique Cervantes Aguirre. Y a lo mejor les suena también este nombre, Humberto Castillejo Cervantes, sobrino también de Enrique Cervantes Aguirre, y era el encargado pues de toda la dirección jurídica de presidencia. Entonces, pues obviamente no tenía yo la oportunidad de poderlo hacer. Cuando yo inicio la campaña para ministro, pues obviamente empiezo a recibir muchos ataques por quien fue mi señor padre, en el sentido de que hicieron señalamientos de que como el hijo de un militar, ¿no? Y que además había sido acusado en su momento de delincuencia organizada, podía aspirar o se atrevía siquiera a aspirar a ser ministro de la Corte. Esto fue derivando en que yo señalé que tenía pruebas para poder demostrar lo que había sucedido con mi señor padre, y eso fue lo que me llevó a decir, perfecto, voy a mostrar las pruebas. Inicié con un primer audio y en próximos días sacaré otros audios en donde incluso también mostraré los documentos que verifican que esos audios son originales, los dictámenes periciales y lo que viene en el contenido de esos audios, los cuales ustedes podrán corroborar que efectivamente había una relación de la familia de quien era presidente de México, Ernesto Zedillo, con los narcotraficantes Amezcua Contreras. Entonces se buscó enturbiar su candidatura a través de este historial que se le formuló al general, que en vida no pudo defenderse y le tocó enfrentar pues otra manifestación, otra forma de ejercer el poder. ¿De qué manera esto también en otro sentido abona pues a la cultura política y también jurídica de nuestro país, ya que pues incluso en ese sexenio se llevó a cabo otra reforma judicial, aunque también pues en un sentido digamos, ideológicamente distinto? Sí, pues en su momento se le conoció como el cedillazo, ¿no? Él de un plumazo, ni siquiera por medio de un decreto presidencial, llegó y acabó con lo que era la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal y crea un nuevo sistema judicial en el país. Y ese sistema judicial pues le dio un manto protector que pues terminará el 1 de junio y que habrá cambio el 1 de septiembre. Porque la realidad es que, pues recordemos que los ministros duraban 15 años en su encargo, y nada más saquemos cuenta, pues si duraban 15 años y a este momento son 30 años de cuando estuvo Ernesto Zedillo como presidente de México, pues el manto protector que él tuvo era pues de tanto de jueces como de magistrados, que muchos de ellos vienen de la época incluso de Ernesto Zedillo y que muchos terminaron siendo ministros de la Corte. Entonces, me parece incluso anecdóticamente para la historia de que revivan a un personaje como Ernesto Zedillo, que además da la casualidad que yo aparezco en primer lugar de todas las encuestas, y no lo digo yo, lo dicen las mismas encuestadoras, y que aparece un personaje como Ernesto Zedillo, que parecería que la intención es pues que con su sola presencia, envalentonado, atacando a la presidenta de México, pues iniciaban los ataques en contra de mi persona. Yo esperé una oportunidad como esta, que Ernesto Zedillo saliera de su escondite, porque yo en 2 ocasiones traté de confrontarlo, una en la Universidad de Yale, allá en los Estados Unidos,
y fui sacado por personal de seguridad y debe de haber algún antecedente en internet que haya sacado la noticia. Y la segunda fue cuando vino a México, a la Hacienda de los Morales, que intenté ingresar y que no se me permitió, porque yo lo que quería era personalmente recriminar, ¿no? Lo que yo con documentos puedo demostrar y con audios puedo demostrar. Y pues me parece incluso poético, ¿no? El hecho de que él mismo haya puesto toda esta situación para que el Poder Judicial de la Federación acabe con lo que fue su creación y el manto de poder que siempre tuvo y desenmascarar lo que en su momento se vivió en su sexenio, que era la protección a narcotraficantes porque tenían que ver con sus familias. Más allá de que esto implique la pérdida de la respetabilidad que artificialmente conservaba este expresidente, espera que llegue que siga avanzando, que llegue alguna causa penal, pues la publicación de estos documentos. Pues me parece que será la Fiscalía General de la República quien debió haber iniciado incluso una carpeta de investigación por noticia criminal. Hay un antecedente, ya existía una investigación en contra de este grupo criminal que fue cerrada en su momento y que ya tenían conocimiento incluso de estos audios, ¿no? Estos audios han sido mencionados desde hace muchos años. Lo que pasa es que la gente no había escuchado qué es lo que había en estos audios, ¿no? Y la realidad es que pues, durante 3 décadas, ¿no? La gente pues olvidó a lo mejor el tema, pero muchos medios de comunicación serios lo retomaron en su momento, hicieron reportajes sobre esto. Hay varios de estos medios que eran internacionales, pero en México pues obviamente existía una cuota de poder, porque recordemos que incluso Ernesto Zedillo es el padre de lo que ahora conocemos como el prianismo, ¿no? Él ya públicamente se ha dicho, fue quien apoyó la candidatura de Vicente Fox para que fuera presidente de México. Entonces, me parece que incluso todo llega en el momento indicado en que tiene que llegar. ¿Por qué lo digo así? Pues porque obviamente vemos que el PRI y el PAN ya es una oposición no sumamente débil, sino que muy posiblemente veremos desaparecer alguno de esos dos partidos en los próximos 6 años. El hecho de que el Poder Judicial se renueve, se democratice y que muy pocos de aquellos miembros del Poder Judicial que pertenecían a estos grupos de poder y de corrupción que vienen desde Ernesto Zedillo, pues difícilmente llegarán. Por eso es importante que salgamos a votar, ¿no? Y me parece que el hecho de poder demostrar quién fue este personaje con pruebas, como lo dije, pues es importante. Y aquí, pues obviamente cada quien tendrá un punto de vista distinto. Muy posiblemente incluso los delitos ya se encuentren prescritos y la gente dirá, bueno, entonces ¿para qué darlos a conocer? Porque yo tenía una obligación moral con mi señor padre, como su hijo, como su abogado, pero además porque es una historia de reivindicación y no es de reivindicación ni por mí ni por mi padre. Yo ya luché guerras en los juzgados para demostrar la inocencia de mi padre. Esto es de reivindicación para toda la ciudadanía mexicana, para el pueblo de México, de que nunca en la historia vuelve a existir un gobierno en donde puedan ir contra una familia, donde puedan ser torturados, donde puedan ser desaparecidos de forma forzada, secuestrados, para que un hijo declare en contra de un padre, cosas que ni siquiera existen ni le constan. Entonces me parece que por eso es muy importante, ¿no? Esta lucha, por eso tiene que ser una lucha que no solo sea por mí o por mi señor padre, sino para todo el pueblo de México. Por eso es importante, ¿no? Que salgamos, votemos por quienes queremos que sean las ministras, ministros, jueces, juezas, magistrados, para que llegue gente honorable. Necesitamos recuperar la honorabilidad de la Suprema Corte. Pues abogado César Mario Gutiérrez Priego y también candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo le agradezco mucho por esta oportunidad de conversar y esperamos mantener la comunicación. Igualmente, un placer. Saludos por allá a Veracruz, acabo de ir y la verdad es que la pasé muy bien. Fui a tomar mi cafecito al 4 veces heroico puerto de Veracruz y la verdad la pasé muy bien. Les mando un abrazo y gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Un abrazo, abogado. Hasta pronto. Pues ahí tiene el caso pues de César Mario Gutiérrez Priego, bueno, su candidatura y también pues la experiencia de lo que está motivando esta publicación de los videos, las filtraciones que finalmente pues ponen
un nuevo rostro, a Ernesto Zedillo, quien se aparece de cuando en cuando a dar lecciones de moral y de economía, pero pues también pues tiene su cola, y esto pues abona a la memoria histórica, que para eso es, para evitar la repetición pues de situaciones perniciosas o en daño pues de nuestra población.